Y busquemos entonces en nuestras Biblias esta parte que ya hemos leído, Hechos 1, los versículos 1 al 11. Esto es la parte de la palabra que vamos a estudiar en la predicación, hermanos. Y yo he puesto como tema en esta predicación la despedida de Jesucristo. La despedida de Jesucristo. La parte de la palabra entonces, Hechos 1, versículo 1 al 11. Hermanos, no sé si ustedes tienen alguna experiencia con esto, pero creo que todos nosotros sabemos que despedir es algo doloroso, ¿verdad? Despedir es algo doloroso. ¿Sí? Despedir a alguien que amamos mucho es algo que duele. Sí, hay un proverbio, no sé si hay en español también, es que dice, despedir es un poco morir. ¿Sí? Y es cierto. Algo dentro de nosotros muere al momento que tenemos que despedir a alguien que amamos, ¿verdad? De más que amamos a alguien, de más duele la despedida. Especialmente si sabemos que es para siempre. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos que despedir a alguien que está al punto de fallecer o que ya falleció, qué difícil es, hermanos, despedir a estas personas, sabiendo que no vamos a encontrarlos en la tierra de nuevo. Entonces, el momento de despedida son momentos que no queremos experimentar, ¿verdad? Pensamos en el último abrazo, el último beso, y después de esto sentimos la distancia, la soledad, el dolor, ¿verdad? El dolor que viene en nuestros corazones por la despedida. La parte de esta tarde, en esta parte podemos leer, hermanos, de la despedida de Jesús. Jesús va a despedir a sus discípulos. Y en la parte que hemos leído, podemos leerlo. Jesús está en una colina juntos con sus discípulos. Una colina que llamamos el Monte de los Olivos. Es una colina un poco fuera de Jerusalén, un lugar muy hermoso, una colina con árboles de olivos. Y ese Monte de los Olivos encontramos varias veces en la Biblia, especialmente en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra. Muchas veces Jesús estaba con sus discípulos en esa colina, o solo también. Leemos varias veces que Jesús iba solo a ese lugar para estar con su Padre Celestial, para tener un tiempo de oración, para tener un tiempo de comunión con su Padre. Y los discípulos entonces, juntos con Jesús, van de nuevo a este Monte de los Olivos. Pero lo que los discípulos todavía no saben es que va a ser la última vez que verán a Jesús en la tierra. 3 años este grupo de los discípulos han estado en su presencia. 3 años. ¿Y cuántas cosas aprendieron ellos de Él? ¿Cuántos milagros han visto de sus manos? ¿Cuántas cosas especiales experimentaron ellos en esos 3 años? Y todavía ellos saben muy bien lo que pasó hace pocas semanas con Jesús. Ellos saben todavía cómo Jesús fue arrestado por los judíos y por los romanos, maltratado, condenado a la muerte. Ellos saben muy bien cómo Jesús fue crucificado. Recuerdan muy bien en qué manera dejaron a Jesús, huyendo.
Y los discípulos se recuerdan muy bien que se sintieron tan tristes por perder a su amado Señor y Salvador. Pero también saben de la sorpresa, hermanos, que después de 3 días Él resucitó de los muertos. Y ahora Él está vivo. El inicio de este libro dice que lo que vamos a estudiar esta tarde pasó 40 días después de su resurrección. En el versículo 3 lo puede ver, ¿sí? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas durante 40 días. Entonces, esta situación pasó 40 días después de su resurrección. Y aquí entonces está Jesús, juntos con sus 2 discípulos, en esta colina. Él está, por ejemplo, con Pedro. Pedro con su carácter fuerte. Qué duro cayó Pedro. Eso hemos estudiado en las semanas pasadas también. Traicionó a Jesús. Pero ya él está restaurado. La paz entre Dios y él está restaurado ya. Y también está Tomás, un discípulo con poco fe, podemos decir, que no quería creer en Jesús como resucitado. Pero ya ha visto con sus propios ojos que Jesús realmente resucitó. Y que Él está vivo. También está, por ejemplo, Juan, el discípulo más estable y firme, podemos decir, en la fe, que ama a Jesús con todo su corazón, que ya creyó en la resurrección de Cristo solo viendo las lienzas en su tumba. Y otros discípulos más. 11 discípulos están con Jesús en la colina, reunidos en la presencia de Él, escuchando sus enseñanzas. Pero lo que ellos todavía no saben es que la última vez ha llegado. Jesús por última vez está físicamente presente entre sus discípulos. ¿Por qué? Es porque Jesús va a su casa. El lugar donde estaba antes de su venida a la tierra. Porque su obra en la tierra ya está terminado. Él realizó la salvación, entregando a sí mismo, haciendo un sacrificio, el sacrificio más grande que existe, entregando su propia vida para salvar a pecadores. El milagro más grande que hay, hermanos. Y una pregunta. Todos nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que Jesús ha entregado a sí mismo, que Él fue clavado en una cruz, que Él murió en la cruz. ¿Sí? Tal vez conocemos esta historia, o pienso que todos conocemos esta historia. Pero la pregunta más importante es, ¿qué hace esta historia con su corazón? Porque si sabemos que Cristo lo hizo por nosotros, o mejor dicho, que Cristo lo hizo por mí, eso causa una alegría inmensa, ¿verdad? Cristo entregó a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Es esto ya un milagro para usted? ¿O es solo una historia de la Biblia, nada más? ¿Qué causa esta historia, escuchando esta historia en su corazón? Jesús va a su casa celestial. Eso es lo que va a pasar en esta parte. Recibirá de nuevo la gloria que tenía antes y será recibido por miles y miles de ángeles, alabando y glorificando a Cristo por lo que hizo, por su obra salvadora. Pero antes de ir, Jesús va a dar instrucciones, enseñanzas a sus discípulos, instrucciones importantes. Y en el versículo 4 leemos juntos las instrucciones que está dando Jesús.
Y estando juntos los discípulos con Jesús, entonces les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dice a sus discípulos: ustedes tienen que ir a Jerusalén, regresar a Jerusalén, ¿sí? Y ahí tienen que esperar hasta que mi Padre, dice Jesús, cumple su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa podemos leer en el versículo 5. Versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice Jesús, ustedes, discípulos, ustedes serán bautizados, pero no con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que el poder de Dios, el Espíritu Santo, va a ser derramado sobre ellos, y entonces por eso ellos serán cambiados en predicadores muy poderosos. Los señales y milagros que hizo Jesús van a hacer ellos también. Ellos van a predicar de una forma incomparable, con mucha influencia. El poder de Dios estará sobre ellos en grandes formas. Lo que estaba sobre Jesús va a estar sobre ellos. ¿Cuándo? Eso dice la promesa también. De no muchos días, en pocos días. Entonces ellos tienen que esperar por esto. Esperar es difícil, ¿verdad? A veces, esperar. Pero esperar en la Biblia hay en diferentes formas, o en nuestra vida también, ¿sí? Esperar en la forma, ojalá que esa cosa va a suceder una vez, ¿sí? Así a veces hay personas que están esperando por un milagro en la vida de sus hijos o de su esposo o de su esposa. Y dice, ojalá una vez va a suceder eso y eso para que él va a cambiar. Pero no estamos hablando sobre esa forma de esperar. Estamos hablando sobre la forma de esperar que dice con mucho anhelo quiere recibir algo. Esperar en el Señor para que Él cumple su promesa, orando, rogando, para que Dios hace lo que ha prometido. Luego en el capítulo 1 leímos que los discípulos esperaban así, orando y rogando 10 días. Entonces, y eso es una lección para nosotros, esperar no es sentar y esperar tranquilamente, vamos a ver lo que va a pasar. Esperar en la Biblia es una actitud activa, orando, rogando para que Dios hace lo que ha prometido. Y entonces, los discípulos ya han recibido esa ordenanza, ¿no? Que tienen que esperar orando por la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Y entonces, los discípulos van a sacar una conclusión de lo que está diciendo Jesús. Ellos dicen, Jesús, ¿es entonces ahora el tiempo en que va a restaurar el reino de Israel? Entonces ellos van a pensar que Jesús va a ser el rey de Israel ahora y que ellos tienen que esperar hasta que Jesús se va a presentar como rey de Israel para establecer su reino en la tierra. Ellos todavía tienen cierta esperanza que Cristo va a ser un rey terrenal. Pero ya sabemos que Cristo ha dicho, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Aunque tenemos que saber, hermanos, y eso es importante,
La Biblia dice que el reino de Dios no solo va a ser un reino espiritual, sino también terrenal. La Biblia dice que Cristo va a venir otra vez para crear una nueva tierra en que van a vivir sus amados hijos. Pero no es el tiempo todavía en que Cristo va a hacerlo. Porque al momento que Cristo viene para hacer una nueva tierra, significa que también va a destruir la tierra en que estamos nosotros ahora. Tenemos que saber esto, ¿sí? A veces estamos tan enfocados en las cosas de aquí, de la tierra, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, hermanos, que Cristo va a destruir esta tierra, porque Él va a crear una nueva tierra, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, las cosas terrenales no tienen mucho valor. Entonces, ¿qué dice Cristo como respuesta a ellos? Dice en el versículo 7 y 8, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este versículo tal vez es un poco complicado, pero muy importante. Lo que Cristo dice en esta parte es que nosotros no sabemos cuándo será el último día de la tierra. No lo sabemos. Aún Cristo no lo sabe. ¿Sí? Pero sabemos nosotros que este día está cerca. Está cerca este día. Porque todos nosotros podemos verlo. La maldad en la tierra, hermanos, está a un nivel tan alto que no puede durar mucho tiempo más, creo yo. No va a durar mucho tiempo más. Pero Cristo dice solo el Padre sabe cuándo es el último día de la tierra. Aunque podemos orar como los discípulos dicen en esta parte, porque prácticamente es una oración. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O con otras palabras, Señor, ¿ya viene la nueva tierra? ¿Ya viene este tiempo de justicia? Puede ser nuestra oración. Y espero que sea nuestra oración, hermanos. Que anhelamos la venida de Cristo con todo el corazón. ¿O tienen miedo por ese momento? Tal vez dice, ¿cómo es posible que Dios todavía puede soportar la maldad en la tierra? ¿Cómo es posible? Porque tenemos que saber que Dios sabe y Dios puede ver todo. Nosotros solo una parte. Pero Dios sabe todo lo que está pasando en este mundo. De toda maldad, Él sabe. También en su vida. También en mi vida. ¿Cómo es posible que Dios todavía está esperando para terminar toda la injusticia? ¿Cómo es posible? La respuesta está en esta parte. Y la Biblia es muy clara en esto. Dios está esperando hasta que sea predicado el Evangelio en todo el mundo. En todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber de la posibilidad de recibir la salvación. Porque no recibimos automáticamente la salvación, hermanos. La salvación solo recibimos por fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Jesús? No es para ustedes saber el último día de la tierra. Lo que es más importante para usted es que ustedes van primeramente a Jerusalén. Después que ustedes van a la provincia Judea. Y que ustedes también van a esta parte despreciada que llamamos Samaria. Y después tienen que ir a la última de la tierra.
Con otras palabras, para hacer esta parte un poco más práctica para nuestra vida, Jesús está diciendo a nosotros, que nosotros no tenemos que estar enfocados todo el tiempo en el último día de la tierra, cuando sea. Pero lo que dice Jesús es que nosotros, como cristianos, sabiendo del Evangelio, tenemos que ir primero a Quevedo para predicar el Evangelio a los demás. Y después tenemos que ir a todos los ríos para predicar el Evangelio en todos los ríos. Y después tenemos que ir a Guayas también. Y después tenemos que ir a todo el mundo predicando el Evangelio. Esto está diciendo Jesús. ¿Es su deseo hacerlo? Es una ordenanza a la iglesia. Entonces, al momento que estamos orando, oh Señor, ¿cuándo termina esta tierra? Va a recibir la respuesta hasta que llegue el mensaje del Evangelio a través de nosotros al fin del mundo. ¿Es su deseo que Jesús viene pronto? Cuando es su deseo que Jesús viene pronto, tiene que predicar más el Evangelio en su alrededor. ¿O tienen miedo por el momento que Jesús viene de nuevo? Porque sabemos de la palabra que Jesús, cuando viene de nuevo, no viene como Salvador, sino como juez, para juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra de Dios. Entonces significa que todos que todavía viven en su pecado serán condenados. Pero los que son de Cristo, los que ya confían en Él, que están tratando de vivir en sus caminos, no tienen que temer el juicio, porque están libres del juicio, porque son perdonados de sus pecados. ¿Tienen el deseo de ser testigo, hermanos, del mensaje que encontramos en esta parte? Que tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo. Tal vez se siente débil para hacerlo. Y eso es lógico porque nosotros somos débiles. Pero mira lo que dice esta parte. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. El poder, dice este versículo, el poder que estaba sobre Jesús también. ¿Sí? Recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo para poder realmente predicar el Evangelio en todos lados. Y entonces con estas palabras Jesús ya terminó su ministerio en la tierra. Las últimas instrucciones a los discípulos y las últimas instrucciones a nosotros y a la iglesia cristiana. La obra de Cristo está completa. La obra que Él estaba haciendo como predicador ya está sobre sus discípulos. Ellos tienen que seguir con la obra, predicando la palabra en todas partes. A cada cristiano llega esta orden. Y ahí va Jesús al regreso a su casa celestial. En el versículo 9 lo podemos leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Tranquilamente, los pies de Jesús se apartan de la tierra y poco a poco sube al cielo, bendiciendo a sus amados discípulos. Y ahí va Jesús al regreso a su Padre. Y a la altura donde está, Él ya puede ver Jerusalén, el lugar donde sufrió tanto de la desobediencia y del rechazo de los líderes religiosos. También puede ver al huerto de Getsemaní, donde tenía tanto temor. Ya puede ver al monte Calvario también,
donde fue crucificado. Ya puede ver al huerto de Arimatea donde fue sepultado. Y debajo de él están mirando todavía los discípulos hasta que no lo pueden ver más. Versículo 10 lo dice. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Entonces, varones con vestiduras blancas. Si leemos eso en la Biblia, significa que están 2 ángeles del Señor con ellos. Mientras Jesús se fue al cielo, envió a 2 mensajeros para asegurar de nuevo a sus discípulos que tienen que hacer lo que ha mandado Cristo: esperar el Espíritu. Eso podemos leer en el versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ellos dicen: ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Están esperando que Jesús va a regresar ahora? Él no va a regresar inmediatamente. Ustedes no van a perder a Jesús. Entonces no tiene que esperar más mirando al cielo. Tiene que esperar en Jerusalén, orando y rogando por el Espíritu Santo, para que Él sea derramado sobre ustedes. Este mismo Jesús vendrá, dice la palabra. En la palabra leemos que al momento que Jesús regresa a la tierra de nuevo, lo que estamos esperando todavía, Él regresa al monte de los olivos, al mismo lugar donde se fue al cielo. Regresará en su cuerpo glorificado como el juez para condenar a toda la tierra. Y mi pregunta entonces de nuevo es: ¿ya está listo para recibirlo? ¿Ya está listo para que Jesús regrese? Qué glorioso será el día de su venida para los creyentes. Pero qué terrible será ese día para los incrédulos hermanos que todavía no quieren vivir con Él. Porque Él terminará con toda maldad, con toda la injusticia, con todo dolor, con toda la enfermedad. Y Él reinará para siempre sobre sus hijos. Ahora, para terminar, hermanos, Jesús ya no está con nosotros físicamente, pero espiritualmente Él está con nosotros, dice la palabra. En otra parte, Mateo 28 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la tierra. Jesús está presente esta noche aquí, en esta iglesia. Porque la palabra dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Y sabemos ya 3 cosas con seguridad. Porque que Jesús regresó al cielo es un consuelo para cada uno que cree en Él. Que Cristo está en el cielo significa que Él está muy cerca a su Padre. Hemos estudiado eso la semana pasada. Él es nuestro intercesor. Él puede orar por nosotros. Y que Jesús está en el cielo también es para los creyentes y que aman a Cristo algo seguro, que nosotros vamos a estar en el cielo también. Porque Cristo dice en su palabra que está preparando un lugar para cada uno de sus hijos. Y que Cristo está en el cielo significa que Él nos envía el Espíritu. Y que por su poder es posible vivir una vida diferente. Por su poder es posible cambiar. Nosotros no tenemos la fuerza para cambiar nuestra propia vida, hermanos. Dios es el único que puede hacerlo y que lo hace. Pero tenemos que rogarlo.
Su Espíritu nos ayuda para enfocar en las cosas de Él en lugar de las cosas terrenales. Hermanos, seguimos predicando el mensaje de la salvación a todos en nuestro alrededor, en nuestra provincia, en las otras provincias y también hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para que Cristo venga pronto. Amén.